¿Qué tal, amigo? Este es su programa Creando Conciencia. Hoy estaremos debatiendo unos análisis con el pastor y maestro Simeón. Vamos de una vez al fuego. Simeón, hay una pregunta que está en la palestra de algo que se está moviendo a nivel general en lo que se llama la denominación cristiana evangélica. Yo quiero que toquemos este tema principalmente desde un punto bíblico y un punto histórico. Hoy en día se está hablando de profeta. Entonces, el tema que tenemos hoy es la nueva ola profética de pseudoprofetas, influencers en las redes sociales que se hacen llamar profetas, versus los profetas de la Biblia y de la antigüedad. Cuénteme de eso. Muy buenas tardes, querido público. Es un placer, Gerardo, estar en tu programa. Para mí es un honor poder hablar de ese tema sobre los profetas bíblicos y los profetas extrabíblicos. Para hablar de los profetas de la Biblia, lo primero que hay que entender que en la Biblia la palabra profeta se usa para vidente, uno que mira hacia adelante. Un vidente era alguien que miraba hacia el futuro, que miraba hacia adelante. La profecía bíblica por lo regular tiene varios aspectos. Cuando hablamos de profeta, por eso se conoce como el profeta usaba palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Esta palabra estaba muy relacionada. La palabra de ciencia tenía que ver con las cosas ocultas que Dios revelaba al profeta, y esa era la palabra de ciencia, y la palabra de sabiduría estaba vinculada con el futuro, y la palabra de ciencia con el pasado y lo oculto, y la palabra de sabiduría con el futuro. Y los profetas del Antiguo Testamento, sus profecías más bien giraban en torno al Mesías. Eran profecías dadas en torno al Mesías, y alguna era para alentar el pueblo. ¿Por qué razón? El profeta bíblicamente era la voz de Dios. Habían tres clases sociales en Israel, que era el rey, el sacerdote y el profeta. El sacerdote representaba a Dios en el aspecto religioso. Era el que representaba a Dios, la comunión de Dios con el pueblo. El rey representaba a Dios en lo justiciero, en la justicia. Y el profeta era la voz de Dios que alertaba al pueblo sobre el propósito de Dios, sobre lo que Dios quería. Por eso que tú encuentras en el Antiguo Testamento estos hombres, estos profetas. De hecho, la palabra profeta, por vez primera se le dice a Abraham. Dios le dice, y Abraham, cuando habla con este rey, le dice que no tuviera miedo, porque Abraham sabía que no había pasado nada con Sara, porque Abraham era profeta. O sea, Abraham pudo ver lo que pasó y no pasó con Sara. Y en el Nuevo Testamento entendemos que habla de Enoc, que se le da el nombre de profeta, que era más viejo que Abraham. De manera que manejar el aspecto profético sobre Israel, sobre el mundo, vemos que la mayoría de las profecías estaban dadas para que los profetas hablaran del Mesías. La primera profecía acerca del Mesías lo encontramos en Génesis 3:15, que esa es la primera profecía mesiánica, donde dice: te iré en la cabeza y tú en el calcañar. Y de manera que hablar de profeta, si pasamos al Nuevo Testamento, la profecía del Nuevo Testamento tiene tres aspectos básicos: consolación, edificación y exhortación. Hay una profecía que se conoce como profecía a la luz de la palabra. O sea, el que predica está exhortando, está edificando y está consolando. Esa es una profecía que se da a la luz de la palabra. Tú me haces una pregunta acerca de los profetas, que es una de las controversias que tenemos hoy en día, que si existen los profetas sí o no. El Nuevo Testamento enseña de que Agabo era profeta y que tenía sus hijas que profetizaban. Luego Pablo dice, hablando, y a uno constituyó apóstol, a otro maestro, a otros pastores, evangelistas, y menciona también el ministerio profético, porque la iglesia necesita la corrección de Dios. La palabra dicha por los profetas en el Antiguo Testamento era la forma de Dios corregir al pueblo. Y en este tiempo también necesitamos profecía, porque dice, y ministraba la iglesia, y Dios habló y le dijo: apártame a Pablo y a Bernabé. O sea que todavía encontramos en el Nuevo Testamento Dios usando profetas. Y
Eso está ahí en la Biblia, la profecía bíblica. Y los profetas del Nuevo Testamento también vemos que eran hombres que se movían. Y Agabo incluso tomó un lienzo y dice, de quien este manto lo veo en sufrimiento, para referirse a Pablo. No entiendo por qué negamos los profetas. Lo negamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Diferir entre la profecía del Antiguo Testamento, los profetas bíblicos, y la profecía actual. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que tenemos que aclarar? ¿Con qué objetivo son los profetas de hoy? Los profetas de hoy no estamos para dar profecía mesiánica. Las profecías de ahora no son profecías mesiánicas que giran en torno a Cristo. Sin embargo, Dios puede darle a un hombre de él una palabra, revelarle qué va a pasar con un pueblo. ¿Ve? Porque esa profecía no es general, sino con una nación o con un determinado pueblo, sector, o con una persona, porque todavía Dios sigue hablando. ¿Ve? Es más fácil entonces creer en el ocultismo, en los adivinos, que creer en Dios. Porque vemos gente que son adivinos y están hablando. ¿Por qué no podemos creer en Dios? Entonces, la iglesia tiene ahora mismo, la iglesia de Cristo, llámese bautista, metodista, presbiteriano, pentecostales, debemos de sentarnos y analizar cuál es el propósito por el cual Dios nos creó como iglesia. Y aunque yo pueda diferir de ti con algún punto, no estamos para estar atacando, sino más bien ver la realidad de lo que Dios está haciendo, que no se puede negar. Entonces, son cosas que necesitamos aclarar, necesitamos hablar de eso. Y los profetas están bíblicos. Hoy en día hay una ola que todo el mundo es profeta. Y comienzan a decir cosas que cuando uno la analiza a la luz de la palabra, está fuera del orden bíblico. Pero eso no quiere decir que no creamos que hay hombres que Dios usa. Ve, y hoy en día todo el mundo quiere ser profeta. Hoy en día, si se va a invitar a una gente a predicar, le ponemos el título al profeta fulano de tal. Y hemos negado la realidad de la palabra, que tiene su fundamento. La palabra es más importante en nuestra vida que cualquier profecía que un hombre te pueda dar. No podemos sustituir la palabra por una profecía. No podemos ir detrás de una palabra de hombre por los que la Biblia ha dicho. Entonces, nosotros tenemos que apegarnos a lo que las Escrituras enseñan. Y claro está, vuelvo y reitero, que Dios puede usar cualquier hombre para darte una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Ve, yo creo en eso, porque en ocasiones Dios me ha usado para tales cosas. Yo creo que Dios te puede usar un hombre para darle una palabra de aliento a alguien, para exhortarle, para edificarle, para consolarle a un individuo que está sucumbido en una situación, y Dios viene y le da una palabra de aliento. Ve, y lo saca de esa situación. Y los ministerios, debemos de dejar que los ministerios fluyan en la iglesia. Los pentecostales nos caracterizamos específicamente por eso, porque creemos en los dones, creemos en los ministerios y creemos que ellos están vigentes y que deben de fluir en la iglesia. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo aún sigue guiando la iglesia. Y si lo hizo en el Antiguo Testamento, pues creemos que también en el Nuevo Testamento Jesús lo sigue haciendo, Dios lo sigue haciendo. No podemos obviar la realidad de lo que Dios quiere con su pueblo. Y exhorta a estos jóvenes que se han levantado y dicen que son profetas, y a veces vemos que van a las iglesias y crean más un desorden que la realidad. Cuando van a esas iglesias que crean ese desorden, el problema queda para el pastor, que conste. El pastor tiene entonces que comenzar a construir lo que por años el pastor le tomó en doctrina, en formación, de formar una persona, y a veces una profecía saca del alineamiento a ese individuo. Entonces, una pregunta en base a eso, líder. ¿Qué usted opina de estos profetas de hoy en día, que el milagro preferido de ellos para mostrar a las cámaras es que le crezca una mano derecha, crece,
mano izquierda, crece. Y luego vemos que eso lo podemos hacer automontaje. Cualquier persona puede agarrar y jalar un chin la mano para atrás y ya dije que se puso corta. Entonces explíqueme esa parte. ¿Qué usted opina de esos profetas que hoy en día cogen una cámara de que para mostrar un milagro de Dios y de que con mano derecha crece y mano izquierda crece? Explíqueme eso. No hay que ser profeta para que Dios te use con los milagros creativos. Porque Jesús dijo, en mi nombre iban a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Y ahí está el don, los ministerios, los dones, dice que a uno impartió el don de fe, de milagro, sanidad, prodigio. Eso está ahí en el libro de Corintios. O sea, que no hay que ser profeta para que Dios te use. Solamente tiene que ser un hombre que crea en Dios. El evangelista Dios lo usa. El pastor Dios lo usa. El maestro Dios lo hizo. El cantante, si se pone a la disponibilidad de Dios, Dios lo usa. Donde quiera que haya una necesidad, Dios lo va a usar, va a usar a su pueblo. Pero usted cree que ese milagro específicamente, que es el que usan para ponerlo en las cámaras, porque ellos no te van a agarrar y te van a decir, un ejemplo, una gente que le hayan mochado un brazo, nace de nuevo en cámara. No, lo que hacen es que muestren nada más donde crece un brazo, una mano, de que más que la otra. Si la persona tiene la mano corta, o sea, yo, por ejemplo, que tengo mis dos manos normal, que venga un pseudo profeta de lo que están en las redes. Le digo pseudo profeta porque eso están en las redes haciendo eso al día de hoy. Mira, De que las dos manos juntas y que una creció más que la otra sin yo tener problema de la mano. De que un milagro que Dios hizo. Sin yo tener mano corta. Explíqueme eso. el problema no es la cámara, porque Dios nos ha dado la ciencia, la tecnología. Y si Dios se está moviendo y tenemos esos medios para promover los milagros, lo que Dios quiere hacer o Dios está haciendo, eso no está mal. Ahora, cuando tú lo haces, porque la plataforma, ahora mismo, la plataforma de la cámara, de estos medios de comunicación que todo el mundo tiene acceso casi ahora, ha sustituido los púlpitos, las campañas, porque casi todo el mundo tiene una plataforma de donde se comunica. Pero escucha, príncipe, cuando una gente usa esos términos más bien para vender, como que Dios está haciendo un milagro, que una mano creció, que Dios hizo brotar algo que no brotó, al final el público va a entender y la mentira saldrá a la luz. Pero quiero decirte que Jesús, los discípulos dijeron, maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos en lengua, los demonios se sujetan. Y eso no me importa. Más bien os maravilláis, porque vuestro nombre se encuentra en Cristo en el reino de los cielos. O sea, los milagros no nos... eso no quiere decir porque yo hago un milagro que yo esté cerca de Dios. Ve, porque que la gente se ha enfocado más en los milagros porque creen que si la gente ven que ellos hacen un milagro, es porque está cerca de Dios. Y como ellos saben que últimamente invitamos a lo que creemos que Dios está usando en esa parte, que es importante, pero yo creo que debemos de presentar el evangelio con responsabilidad, ser responsable frente al público, frente a un público que a veces desconoce de Dios y que quiere acercarse a Dios, y tenemos que presentarle la realidad de que el evangelio, Dios hace milagros, pero que sean milagros auténticos. Yo te voy a citar, mira, tú lo puedes buscar hasta ahí en YouTube, la calle Azusa, el avivamiento en la calle Azusa. Cuando esta gente comenzaron a orar, ahí no solamente el ministro que Dios comenzó a usar, sino hasta niños hacían milagros creativos, de mano, de ojo. O sea, y tú lo buscas y tú vas a encontrar registro de que Dios hizo milagros. Cuando yo estaba pastoreando en Villa Altagracia, a través de un pastor llamado Ovidio Reyes, yo vi milagros. Y de otro predicador boricua, Breine, comenzó a llover y de repente se paró el agua y comenzó a subir un humo, esa nube, ese humo. Y Dios comenzó a hacer milagro creativo, a poner muela, dientes.
Y nosotros cogíamos un foco para ver, porque uno, aún siendo pastor, a veces uno es escéptico, uno no cree, uno quiere ver como Tomás. Y comenzamos a ver Dios poniendo plata, poniendo oro en la boca. Yo en mi trayectoria, yo te he dicho en ocasiones fuera de cámara, yo nací en un hogar cristiano. Y yo he visto a Dios hacer milagros, milagros creativos, levantar gente de una silla, una pierna corta, ponerse, personas con pie plano, Dios ponerle puente en su pie, personas con pie menos, Dios ponerle su pie. Todos esos milagros formaban parte del avivamiento, del movimiento del cristianismo. En los años 70, 80, yo nací en el 70, 78, 80, 90, todavía en los años 2000, tú veías que era como una pasión ver a Dios moverse en las iglesias, los evangelistas. Dios siempre se ha movido y eso nos sorprende a uno. Siempre ha habido épocas donde Dios ha usado hombres y ha habido engaño, ha habido mentira, ha habido verdad. Y en todas esas cosas la iglesia ha prevalecido y va a seguir prevaleciendo. Por encima de cualquier novedades, por encima de lo que uno pueda ver como engaño. Pero estoy consciente, estoy muy consciente, vuelvo y reitero, de que el Dios que le servimos es un Dios que hace milagro creativo. Y la iglesia necesita vivir esos momentos, no tenerlo como historia. No hablar de las cosas que Dios hacía cuando lo encontramos en biografía de grandes cristianos o en el libro Los Generales de Dios, que lo documentaron, lo registraron. No. Hoy Dios sigue haciendo milagros. La iglesia no ha pasado. Jesús sigue siendo el Dios de la iglesia. Y hago un llamado a esta juventud y a pastores evangelistas que me puedan ver por medio de este programa. Anhele que Dios lo use. Oren por los milagros, por la visita del Espíritu Santo a la iglesia. El mundo, allá afuera hay gente que están sufriendo de enfermedades, de cáncer, desahuciado, con el SIDA, con muchos problemas, que necesitan ver al Dios de la iglesia. Necesitan ver al Dios de los milagros. Porque hoy en día estamos hablando del Dios de la Biblia, pero pocos conocen, conocemos la Biblia de Dios, pero pocos conocen al Dios de la Biblia. Es muy fácil hablar de la Biblia, del Dios que se encuentra en esa Biblia, pero es muy raro encontrar personas que tengan relación con ese Dios que la Biblia menciona. Dios no quiere que tú conozcas la Biblia de Él, Dios quiere que tú lo conozcas a Él, aunque entendemos que por la Biblia que conocemos a Dios. Ve, y mucha gente pues te dominan unos cuantos textos bíblicos que fascina, que emociona, tienen una voz dominante y la gente se gozan cuando hablan, pero la realidad es que necesitamos conocer al Dios de la Biblia y no conocer solamente la Biblia de Dios. Amén. Entonces, ministro, para cerrar con este podcast, la conclusión que yo quiero que usted me diga es: estos profetas que hoy en día están siendo un hazmerreír en las redes sociales, debido a que hay uno que se hizo popular llamándose que el ángel ñato, que tiene un ángel ñato que le sigue. Ahora él luego vio que el pueblo lo atacó, se retrató, ahora se inventó otro ángel, ahora él entiende que es una celebridad, cuando en realidad lo que está haciendo es centro de burla de la gente. Pero a cada quien como entienda. Yo le hago una pregunta a usted: ¿qué usted opina de esa posición? O sea, a los jóvenes que están hoy en día siendo nuevos creyentes, que están buscando, usted sabe, mayormente un modelo donde ellos, un modelo del evangelio que ellos quieren linear, porque aunque la Biblia dice bien claro que nuestro modelo es Jesucristo, que tenemos que seguir a Cristo, usted sabe que normalmente uno empieza a ver, no, tal predicador, me gustaría aprender de él y cosas así, ¿me entiende? Porque es lo que vemos. Ahora, ¿qué usted opina? ¿Qué usted le recomienda a esos nuevos creyentes que están viendo esa camada nueva de influencers haciéndose llamar profeta?
y operando en unas dimensiones que ellos entienden, que se van por un monte y hablan de que que le bajó una caja en Miguel y la caja en Miguel le entregó una pepita de oro y que esa pepita... Explícame eso. Mira, para darte respuesta a la pregunta que tú me haces, en el Antiguo Testamento, para ser sacerdote, debería de encontrarse sin mancha. Los padres deberían de criarlo estrictamente. No podía su hueso ni siquiera haberse quebrado. Tenía que tener un estilo de vida el sacerdote hasta el sumo sacerdote. Si eso era con el hombre, imagínate tú, Dios, creador de la perfección, te va a crear un ángel ñato. Porque Muy fuerte. el ser ñato es una deformación del tabique del individuo que te habla en la nariz. Entonces, hay cosas que hay que tener cachaza, se puede decir, para tú salir por las redes y decir que Dios te puso un ángel ñato. Porque ¿qué necesidad tiene Dios de hablar a través de un ángel ñato? Con eso no estamos, fíjate, que hay diferencia en Dios aceptar un individuo con deformación física y usarlo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de por qué tendría Dios que crear un ángel ñato si entendemos que parte de la deformación humana es producto del pecado y la decomposición atmosférica que hay, una serie de cosas, consecuencia de todo eso. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en un estado perfecto. Entonces, otra cosa que quiero aclarar. Jesús nos enseñó que el único que lo representaba en esta tierra era el Espíritu Santo. A pesar de que el ministerio angelical de los ángeles siempre ha estado ahí, porque lo encontramos a los ángeles sacando a Pedro de la cárcel. Y encontramos a los ángeles en la resurrección de Cristo, cuando movieron la piedra, todas esas cosas, cuando le dieron la información a las mujeres. Pero los ángeles ni siquiera están para predicar. Dice la Biblia que ellos anhelan esto. Entonces, a quien Dios dejó, dice que vendría y nos llevaría a toda verdad y a toda justicia. Era el Espíritu Santo. No dice, y los ángeles le revelarán, y los ángeles le darán pepita de oro. Y no. Es una responsabilidad del Espíritu Santo trabajar al junto de la iglesia para exaltar el nombre de Cristo, de Dios. Fíjate que bíblicamente nosotros llamamos a Jesús el Maestro, y es verdad, Jesús es nuestro Maestro. Pero a la luz de la palabra, según Juan, Jesús dejó al Consolador, al Espíritu Santo, como Maestro. O sea, que Jesús es el Salvador de la iglesia. Y el Espíritu Santo es el Maestro que enseña a la iglesia en nombre de Jesús. Entonces, todo lo que tú necesitas, el Espíritu Santo es quien te lo tiene que revelar. Dice que ni siquiera podemos llamar a Jesús Señor sin es por el Espíritu Santo. Y hemos obviado al Espíritu Santo para relacionarnos con un ángel, porque es más fácil manipular en la mente humana la presencia angelical que manipular al Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros andamos en desorden. Muy fuerte.